autores que yo admiro y que voy a aprender muchísimo. Entonces, para mí esto no es un trabajo, para mí esto es una semana académica de preparación. Y pues nada, agradecer a todos los que se conectan y cederle la voz para no quitarle mucho tiempo. A las 9:04 de la mañana, tiempo de México, se declara abierto el maratón. Gonzalo, adelante. Excelente, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos, por esta presentación, primero que me honra y además por el honor de ser el primero de esta lista, lo cual lo tomo como una especial diferencia de mis queridos Andrés y Fernando. La verdad que agradezco el cariño con que siento este gesto. Y el tema que voy a estar presentando se llama gobierno corporativo, en el caso de los grupos familiares. Quiero agregar además un pequeño detalle, lo voy a poner ahí en el chat, si me permiten, de una columna que acaban de publicar hoy día sobre los mitos de las empresas familiares. Lo acabo de poner en el chat por si la quieren pinchar, que les puede interesar a algunos en el fondo, que de alguna manera apunta a desarmar muchos de los mitos que se tejen en este mundo de las empresas familiares. Bueno, without further ado, como dice Shakespeare, voy a pasar directamente entonces a compartir mi pantalla para presentarles. Un segundito, se me escapó estas cosas. Ahí sí. Entonces, voy a compartir ahora. Ahí creo que estamos. Sí, estás bien. ¿Se ve? ¿Me confirman? Sí. ¿Sí? Perfecto, sí. Excelente. Bueno, a ver, lo que dije yo, bueno, si hace una semana que a lo mejor puede ser excesivamente académica, dije yo, bueno, lo mejor será partir por algunos casos prácticos de gobierno corporativo. ¿Cómo entra en juego el gobierno corporativo en contextos de sucesión? Ese fue el enfoque que pensé en darle a esto. Bueno, me presento, soy Gonzalo Jiménez Seminario, para dar un poquito de detalle mío, en el fondo, soy doctor en Governance en la Universidad de Liverpool y profesor de la Universidad Católica de Chile, tanto de la Escuela de Ingeniería como en el Centro de Gobierno Corporativo de la universidad. Y presidente Proteus, que ahí sale ahí al lado derecho, pueden ver un poco nuestra historia. 25 años trabajando con grupos empresariales de Latinoamérica, harto más de 500 proyectos realizados, más de 25.000 personas tocadas por experiencia y más de 150 workshops en Chile, toda Latinoamérica, en los principales países más grandes de Europa, en Estados Unidos, India, Japón, Dubái, China, Pakistán y seguimos contando, pero así que acá hay una experiencia muy, muy importante y me siento como uno de los miembros fundadores de FEI junto a Andrés y Fernando, así que es un honor compartir con ustedes. Vamos entonces al gobierno corporativo, grupos familiares, y voy a hablar de casos prácticos en contextos de sucesión. Ahí sí. Primero, cuando hablamos de gobierno corporativo, es importante hacerse las preguntas del dónde, cuándo, quiénes y cómo. Por ahí parte el gobierno corporativo. Y de hecho, el modelo que usamos en Proteus y que viene desde la experiencia nuestra de estos 25 años, se asocia a los roles, a los mandatos y a los liderazgos del gobierno corporativo. Uno puede partir, yo como soy profesor, me gusta como ir marcando mi pizarra, ¿no es cierto? Uno puede partir por acá arriba, ¿no es cierto? Por la familia. Que la familia es la que da el sentido, en que a través de su cultura le plantea un sello a todo lo que va a fluir después. En función de eso, es que uno puede decir, bueno, recién ahí aparece la propiedad, la junta de accionistas, como asamblea de accionistas, como se le llaman en distintos países de América Latina, y obviamente aquí el requisito tiene que ver con el alineamiento, y cuando no hay alineamiento es muy costoso, relacionalmente y económicamente también. Estos accionistas son los que invierten, pero además son los que asumen el riesgo irreductible que tienen los negocios, sobre los cuales se refirió con mucha profundidad
el profesor Frank Knight en 1920 en la Universidad de Chicago, y Schumpeter y otros grandes economistas. Entonces, de la mezcla entre la cultura y el alineamiento nace el propósito, que ese propósito es el que el directorio o el consejo de administración, como le llaman en México o en España, ¿no es cierto?, tiene el rol de gobernar. La ley a veces da una idea un poquito engañosa, porque habla del rol de administrar, pero en realidad el directorio o equivalente tiene el rol de gobernar. Ese es el rol fundamental. Y por lo tanto, en función de eso, en el diálogo entre el directorio y el CEO, presidente ejecutivo, gerente corporativo, gerente general, PDG le llamarían en Francia, en fin, como quiera que le llamemos, surgen las estrategias corporativas, las estrategias de negocios. Entonces, en ese sentido es clave que un gerente, un líder organizacional reciba un mandato claro para poder ejercer su gestión, para poder administrar y a través de su equipo, de la organización, ejecutar, materializar, establecer objetivos y formas de trabajar. Entonces, acá hay como un diálogo de sube y baja, ¿no es cierto?, en que por un lado se designan, ¿no es cierto?, la Junta Accionista designa a los directores o consejeros, estos designan a los gerentes y el gerente forma a su equipo, ¿no es cierto? Pero también vienen lineamientos. Mira, estos son los focos, estos son nuestros valores, este es el marco nuestro. Y por supuesto, cuando desde abajo hacia arriba se propone, se informa, etcétera, corresponde, ¿no es cierto?, al nivel superior el aprobar o reprobar, ¿no es cierto?, en buena medida. Ahora, esto es como el marco general. Y lo que hemos decidido con mis colegas de Proteus, en el fondo esto proviene absolutamente de nuestra experiencia, es mostrarle casos, cómo estos distintos órganos se ponen en juego en distintas realidades. Obviamente, los casos están disfrazados, no van a poder reconocer a nadie, son en general grupos bastante grandes, muy conocidos en distintos países, en realidad hay varios países involucrados, pero lo importante acá es, como decían en mi pueblo, es que se cuenta el milagro, pero no el santo. Así que ustedes solamente van a tener al villano delante de ustedes, que es el que está hablando, ¿no es cierto?, pero vamos a proteger a inocentes y a algunos culpables también, porque quiero contar algunos casos de éxito y otros de no tan éxito, para que lo tengan claro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que voy a intentar pasar para dejárselo desde ya adelantado? Que el gobierno corporativo se trata de que las personas correctas se reúnan en los espacios correctos para abordar las temáticas correctas, en los tiempos correctos y de las formas correctas. Eso es, en gran medida, la esencia de un buen gobierno corporativo. Y es muy importante no perderlo de vista, porque a veces entre la compliance se pierde la performance, ¿no es cierto? En el fondo, entre tanto, mareando con estructuras legales, etcétera, a veces perdemos el foco. Pero acá es la reunión de personas en espacios y de forma correcta. Y es lo que voy a tratar de mostrarles a través de distintos casos que vamos a ir repasando en esta presentación, que espero que nos deje un tiempo también para tomar las preguntas o consultas que ustedes puedan tener. Entonces, para eso decidimos mostrarles 4 tipos de casos, que eso lo va a hacer más sabroso si ustedes quieren, darle una riqueza. ¿Cómo se pasa de una sucesión de un padre a un hijo? Que es como la clásica, ¿no es cierto? Es la monárquica occidental. Pero me ha tocado hacer bastantes talleres en el Medio Oriente, en Dubái en particular, pero con gente de toda la región, de Arabia Saudita, del Líbano, de Siria, etc. Y en realidad en los países árabes, por ejemplo, se produce mucho más la generación del tipo 2, la sucesión del tipo 2, de hermano a hermano, lo cual obviamente tiene sus desafíos distintos, ¿no es cierto? En el tercer caso, voy a hablar un caso de paso de familiar a externo.
cómo en el fondo el gobierno corporativo, ¿no es cierto?, se preocupa de velar por este proceso de sucesión. Y en el cuarto, de un externo a un familiar. Entonces, en vez de estarles hablando de teorías, de cuadros, de marcos, etcétera, de cosas más genéricas, les voy a mostrar bien concretamente en la práctica, lo visual, sobre todo en el momento más clave de un gobierno corporativo. El verdadero test de un gobierno corporativo se juega normalmente en los procesos de sucesión. Por lo tanto, les voy a estar mostrando 4 casos de éxito y un caso de fracaso en que no se hizo lo correcto. De manera que ustedes también tengan una visión y vean un poco lo particular que tiene que ser esta forma de abordarlo en el caso a caso. Entonces, vamos con el primero. Ya dije que esto vamos a mirar entonces el momento de sacarse la foto en ese traspaso tan delicado. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, quiero advertir que ojalá tengamos un poquito de la oportunidad de interactuar, así que si así fuera, tengo como 3 cierres de esta presentación. Esto es como la obra de teatro que se llama el crimen de las papitas de pimienta, en que según lo que vote el público, se cierra de una forma, el culpable es uno u otro. Acá quizás hagamos algo de esto y voy a extenderme en la medida que los tiempos lo permitan, pero también dejándole a ustedes la oportunidad de interactuar, de preguntar, etcétera, en la medida que lo vean pertinente. ¿Ok? Entonces, por eso de repente vamos a tener algunos cierres raros, pero vamos a seguir si que el tiempo lo permite. Vamos al primer caso. Este es el caso de gobierno corporativo en un contexto de sucesión del CEO. Para eso vamos a estar siguiendo todo el tiempo el esquema que les mostraba recién, ¿no es cierto?, de familia, junta de accionistas, ¿no es cierto?, directorio, gerencia y organización. Vamos a estar siguiendo y voy a ir dándoles como el mapa en ese sentido. Esta es la historia de una sucesión de un padre a hijos, el primer caso que les iba a comentar, en que había un nivel de conflicto bastante severo y en que el sistema de gobierno resultó clave para este tema. Esta es una historia en que una familia que no estaba integrada en los negocios. Había una junta de accionistas porque la propiedad ya se había distribuido, entregado a los hijos e hijas, pero sin embargo en el papel no sesionaba la junta de accionistas. El directorio en realidad era inexistente. La gerencia general era un externo. Ahora era un externo que llevaba 40 años en el cargo. Y de alguna forma este gobierno, esta gestión, superior era manejada por un externo, por el contralor, que tenía un rol muy importante, y por el dueño, que en realidad era miembro de una segunda generación, que oficiaba de gerente general. Entonces era una mezcla de roles en ese sentido. Y dentro de la organización había un hijo muy talentoso, de esta tercera generación ya, que era gerente de un área de negocios. Entonces él tenía un rol muy, muy valioso, y además había el otro actor clave, era un gerente de administración y finanzas, que llevaba 25 años en la compañía. Entonces, hasta ahí está como la tipificación, ¿cierto?, de las estructuras, pero quiero que vean y se hagan una idea un poquito del contexto real. En este caso, había teóricamente un gerente general, pero en realidad el gerente general encubierto, como subrayo ahí, era el padre o dueño, controlador. ¿Ok? Y el gerente general en el papel, en la práctica, era más bien un contralor. No tomaba ninguna decisión. El hijo, muy talentoso, estaba a cargo de una de las unidades de negocios. Ahora, el padre, en su esquema de trabajo, constantemente le decía al hijo: tú eres el dueño de esto, tú tienes que hacer esto porque eres el dueño. Había otros hijos que no estaban involucrados en el negocio, en el fondo. Sin embargo, en algún momento, el hijo, muy creativo, muy emprendedor, empieza a desarrollar una nueva generación de productos y servicios para la empresa, con lo que el padre le llamaba los chascones,
un grupo de ingenieros brillantes, genios locos, etcétera, de varios perfiles, pero que en realidad no calzaban con la cultura tradicional. Y cuando el hijo trata de empujar el desarrollo, el crecimiento de esto, que lo veía como la manera de poder proyectar el negocio en este nuevo siglo de cara al futuro, ¿no es cierto? El padre le dice, tú eres el dueño, pero solamente lo vas a hacer plenamente el día que yo me muera. Por ahora, solo eres un empleado. Gran crisis familiar, por ahí entramos nosotros. En ese momento de la foto, entramos nosotros. ¿Qué lo que se hizo y se viene haciendo, se sigue haciendo? Esto es todo un proceso. Los casos familiares, aquí quiero pasar un mensaje. Tanto en esto como en otros casos, tenemos un dicho en Proteus que dice, en las familias siempre está ocurriendo algo. Por lo tanto, hay que entender, y eso lo vimos en el caso maravilloso de la familia Castilla que tuvimos en el evento de FEI, ¿no es cierto?, este sábado, siempre está ocurriendo algo. Por lo tanto, hay que tener una mirada muy dinámica respecto de los distintos procesos, de los distintos sectores y de los distintos órganos. ¿Qué se hizo? Primero, parte de esto fue darse cuenta de que el día de mañana, el padre tenía todo bajo su control en su momento. Y todo funcionaba como, con una palabra que ocupan nuestros hermanos peruanos, que me gusta mucho, con un todista. El padre era todo. Sin embargo, tenía un poquitito, y ahora paso del Perú a Chile, las baterías un poquito descargadas. Le faltaba un poquito más de energía, etcétera. Por lo tanto, él como que quería, se iba como estancando un poco tanto él en su desarrollo. Un hombre no tan mayor, pero de alguna forma la energía ya le faltaba, ¿no es cierto? Y también, y lo peor, era el negocio, que se iba estancando. Entonces, por lo tanto, fue entender este diagnóstico, que había un hijo pujante, con ganas, con capacidades, etc. Y por otro lado, había un padre que lo que quería era el status quo. Pero además, recordemos que habían otros accionistas que estaban fuera y que el día de mañana podían, y que iban a heredar la propiedad también. O sea, el dueño era una palabra bien relativa, ¿no es cierto? Iban a heredar la propiedad y por lo tanto en algún momento le iban a tocar el hombro al hermano que estaba en el negocio y le decían, oye, hermanito, bueno, ¿y cuánto vamos a pasarnos nos pasamos de Perú a Chile, pero nos vamos a Argentina? ¿Cuándo canta Gardel, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasamos por caja a cobrar dividendos? Etcétera, en definitiva. Por lo tanto, se empezó a generar un proceso en el cual se empezó a generar una junta, primero respetando los deseos del padre, una junta meramente informativa de futuros socios. En el papel, estos ya eran socios en el fondo, pero sin embargo había un tema en que había que transar entre lo deseable y lo posible para hacer que las cosas siguieran ocurriendo. Ahora, con ese elemento se empezó a producir una mayor internalización de los temas de ser propietario, una mayor información y también un mayor respaldo y comprensión del hermano que estaba liderando los negocios. Por otro lado, de cara al directorio corporativo, se mantuvo a este dueño, entre comillas, que era un verdadero refundador, le llamamos, porque su padre había iniciado el negocio y él lo había hecho crecer un tiempo antes que se le descargaran las baterías, que no eran de litio, en ese caso, ¿no es cierto? Entonces se formó un directorio corporativo con el padre, o padre fundador o refundador, con el hijo, que tenía un rol. El hijo decidió tomar cierta distancia en función de este proceso, pero sí estar presente, para cuando llegara el momento poder tomar el liderazgo. No podía ausentarse tanto, a pesar de que se sentía en lo emocional bastante frustrado. Y además constituimos un gobierno corporativo incorporando dos externos con tremendas capacidades. Uno para apoyar temáticas de innovación y otro para aportar en temáticas más de gobierno corporativo. Y en función de esto, se decidió nominar a un gerente, a un CEO no familiar, externo. En este caso, este cargo cayó, o esta función cayó, en el gerente de Administración y Finanzas, que tenía las competencias, que tenía las competencias para poder sumarse de buena forma, ¿no es cierto?,
como gerente de esta compañía, salvo que siempre había estado un poquito bloqueado. Y por lo tanto, con un directorio profesional ya se empezaba a producir un diálogo interesante. Fíjense además que el directorio era un directorio 50-50, ¿no es cierto? Mitad y mitad. Ahora, igual todos sabemos quién es el que ronca ahí, ¿no es cierto? Pero por lo menos había un proceso en que íbamos pasando, como les decíamos a esta familia, desde la monarquía absoluta al despotismo ilustrado por los externos que se iban sumando. Además, como las temáticas de innovación es una empresa muy actualmente es de low tech, pero tiene la potencialidad de convertirse en high tech. Por lo tanto, se separó el negocio core orientado a la explotación de lo existente de lo que le llamamos un equivalente a Business Lab, ¿no es cierto?, para la exploración de nuevas posibilidades. Por lo tanto, el hijo pudo tomar un liderazgo directo de estos negocios en el fondo y supervisar, porque de esa forma estamos asegurando que se proyecte. Por lo tanto, en el fondo, se pasó en rigor desde un padre a un externo, pero está todo el camino preparado para que el hijo se haga cargo. Y al mismo tiempo, la empresa no se está deteniendo de cara a su proyección hacia adelante, de cara a enfrentar la disrupción tecnológica, y de esa forma va conviviendo esta ambidextría, ¿no es cierto?, o ambidextridad entre el negocio de la explotación, el negocio del pasado y hasta el presente un poquitito, con el negocio del futuro, el negocio de la exploración. Entonces, esto muestra cómo los distintos órganos juegan su rol para asegurar que el sistema se vaya proyectando. Y de esa forma, en el fondo, vamos proyectando esta compañía y asegurando que los propios conflictos, que terminaron siendo muy severos entre padres e hijos por estas declaraciones y varios elementos emocionales que ustedes pueden imaginar, no limitaba el futuro. Por lo tanto, este es un caso uno. Imagínense 25 años en el fondo, son miles de casos que tenemos en nuestra experiencia. Voy a contarles otro caso. Este es un caso muy interesante, un caso más arabesco, lo voy a llamar así, en el fondo, porque es una sucesión de hermanos, de un mayor a un menor. Esta es la historia la siguiente. Esta es una empresa que está en su tercera generación y, bueno, falleció el miembro de la segunda generación y solamente queda su mujer, la mamá le vamos a llamar, ¿no es cierto?, 4 hermanos y hay 10 nietos. Acá describimos brevemente los hermanos. Hay un hermano 1 con estudios de ingeniería comercial, le llamamos en Chile, o administración de empresas, una hermana con formación en temas de agronomía, otra hermana en temas de inmobiliaria, y otro hermano en temas de administración de empresas. Entonces, la realidad era que esta era la familia, ¿no es cierto? Pero los 4 hermanos en general no se reúnen formalmente. La Junta de Accionistas era un órgano de papel, básicamente, ¿ok? Sí, esta empresa, este grupo familiar, tenía una característica muy, muy valiosa. Es que desde siempre habían trabajado con un mix de familia y externos, que estos eran muy respetados y muy validados. En algún momento me tocó ser parte de este sistema en algún momento. Por otro lado, los 4 hermanos, y esto es muy, muy inusual, eran cada uno en lo suyo excelentes líderes y administradores. Por lo tanto, talento, que muchas veces escasea, acá había, como dicen los franceses, l'embarras du choix, lo embarazoso de tener que escoger. Había demasiado talento circulando. Y, por otro lado, existía en la organización, los 4 miembros de la familia estaban involucrados en distintos espacios. Les voy a mostrar dónde. Y vamos a ver cómo esto se maneja de cara a la sucesión. Pero déjenme que les cuente un poquitito, ya que seguimos con el francés, la petite histoire, ¿no es cierto?, la pequeña historia de esto. El padre ungió, es una forma de llamarle, ¿no es cierto?, a un hijo, mayor en este caso, ¿no es cierto?, como sucesor a temprana edad.
formarlo. Este hijo tremendamente talentoso, luego de dar 25 años de su vida a la compañía, siendo un excelente presidente de este grupo, en el fondo, que superó todas las expectativas, ciertas actitudes más bien impersonales y algunos fracasos de negocios emblemáticos, que fueron bastante complejos en el fondo, empiezan a generar resistencia en los socios familiares. Por otro lado, la industria está sujeta a lo que se conoce como VICA, a volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Por lo tanto, un cambio de visión y de estrategia e incluso una sucesión parecieran tremendamente necesarios. Estamos hablando de un líder tremendamente competente, capaz, inteligente, pro, etcétera, con una serie de características, pero sin embargo, el cambio de turbulencia, estas turbulencias que se empiezan a vivir, empiezan a afectar la credibilidad y la confianza relativa de miembros del grupo. En este caso, ¿cuáles fueron los órganos que entraron en juego? Por un lado, el sacrosanto Consejo Familiar, formado en este caso por 3 de los 4 hermanos, en el fondo, más un externo. Inicialmente tomando el rol de alguno de los miembros de la familia que no participaba. Por otro lado, existía un directorio de un holding. No es un grupo muy grande pero sin embargo igual hay un holding porque tiene una cierta diversidad de negocios de tamaño medio en el fondo, en que participaban los mismos 3 hermanos que estaban en el consejo familiar, el otro había una hermana que estaba afuera, más 2 externos. ¿Okay? Entonces siempre les recuerdo que este es un grupo en que respeta mucho, valida mucho la opinión de los externos, porque además han buscado gente de confianza, gente capaz, y las han probado por muchos años antes de sumarla. Y por otro lado, a pesar de que el negocio no es tan grande, igual hay 2 holdings en el fondo. Un holding 1 en el fondo que lo lidera el hermano mayor, pero que es acompañado por directores externos, y un holding 2 que lo lidera el hermano menor, acompañado de una hermana y de un externo. Ambos cuentan con CEOs o gerentes generales externos. CEO, estamos haciendo la distinción acá, porque de alguna forma este holding 1 es bastante más grande, y el holding 2 es un poquito más asociado a lo que podríamos llamarle el family office, es más de negocio de diversificación, más acotado en su tamaño. O sea, en el fondo, la relación de uno a otro es una relación de 4-1 aproximadamente. Y con un equipo externo, en el caso del holding grande, vamos a marcar así el holding grande en el fondo, y en este caso un grupo más pequeño de empresas en el cual eran liderados algunos negocios inmobiliarios por una hermana y otros negocios en el fondo agronómicos por otra hermana. Y otros negocios manejados en el tema financiero, etcétera, por el propio hermano que manejaba el holding, más los gerentes respectivos. Entonces, la pregunta acá es cómo este sistema puede ayudar a esta sucesión. En general, y como suele ocurrir en casi todos los grupos familiares, la gallina de los huevos de oro está puesto en este holding, que como les decía es 4 veces más grande que el otro. Y esta es la que alimenta con sus flujos, a esta segunda unidad de negocio que la lidera el hermano menor. Sin embargo, por la situación que les comento más arriba, se empieza a visualizar en distintos actores la necesidad de generar este cambio de visión. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién toma? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién toma la iniciativa de cara de ir avanzando con un proceso de sucesión? Y la respuesta proviene naturalmente de los órganos como el Consejo Familiar y el Directorio del Holding. Y acá juegan un rol muy clave los externos. Un externo que participa en el Consejo Familiar
y los 2 externos que participan en el directorio. ¿Por qué toman ese rol? Porque efectivamente es la única manera de mantener una situación compleja bajo control. Y como hay una institucionalidad, se apoya este grupo familiar en la institucionalidad, que está dado por estos 2 órganos y que está dado por estas 3 personas que apoyan y tienen la difícil misión de tomar a la familia, evitando que se conflictúen entre sí, ¿no es cierto?, y llevarla por un camino de una asociación programada, ordenada, profesional y bien estructurada hacia adelante. Entonces, nuevamente, ustedes pueden ver en este caso que un buen gobierno corporativo ayuda a situaciones complejas, como la de los padres e hijos en conflicto, que les mencionaba hace un momento, o esta en que había muchas tensiones familiares en el fondo, a enrielar un proceso de cara a una buena sucesión. Entonces, más allá de ver las cajitas, ¿no es cierto?, que todas las vemos, pero acá ustedes pueden ver en la práctica cómo se va jugando. Hay varios otros roles importantes que se juega con la asamblea familiar para mantener el ánimo societatis, el cariño, el emotional ownership, la propiedad emocional. También se empiezan a generar juntas de accionistas, de manera de que haya una formalidad en ese sentido, y al mismo tiempo se van sensibilizando a las nuevas generaciones. ¿Quién sabe? El día de mañana puede venir, hay mucho talento en esta familia, muchísimo talento, la verdad, pueden venir quizás una 4ª generación que se haga cargo, pero de esta forma se permite ir generando una sucesión fluida y ordenada, apoyado y bien apoyado por el gobierno corporativo. Me voy a detener después de que muestre los 4 casos, me voy a detener un poquitito si tienen alguna consulta y ahí vamos a ver si los tiempos nos dan para pasar a otra ronda de temas que me gustaría mostrarles. Vamos al tercero de los casos. Este es un caso de sucesión familiar fallida, le llamamos, ni con terapia. Y vamos a ver el rol que tuvo el gobierno corporativo. Este es un caso, los 2 grupos que mostraba anteriormente eran grupos unifamiliares. Este acá es un caso en que era multifamiliar. 3 familias involucradas en la propiedad, 3 familias, perdón, en la propiedad, 2 más involucradas, sin embargo, un miembro de una familia es el todista, nuevamente, gran capacidad. Efectivamente, estos 3 accionistas se reúnen con cierta frecuencia y definen. Hay uno que es bastante menos activo, pero manda algunos representantes, así que hay una cierta presencia. El directorio fue constituido profesionalmente y ahora voy a hablar un poquito de la familia, en que el presidente de esta compañía, un hombre brillante, activo, visionario, estratégico, debe planificar su sucesión. Su hijo, que era la esperanza blanca, como dicen en el boxeo, ¿no es cierto?, o decían en la época del boxeo, cuando yo era chico, era joven, un preparado ingeniero, tiene un estilo absolutamente contrario al padre, y después de muchas tentativas queda claro de que no calza con el rubro. Tiene una mirada más millennial, más de 9 a 5 de la tarde o lo que fuera, etc. Y por lo tanto no calza mucho con el padre ni con el rubro. Esto es un negocio, no les voy a decir obviamente qué empresa es, pero sí les voy a dar una idea general desde el rubro logístico. Por lo tanto es un negocio en el cual no hay horas, ni hay que estar presente todo el tiempo, una presencia muy intensa. Y por lo tanto, en distintos momentos, el fundador genera 3 intentos fallidos de sucesión que con ejecutivos externos. Y es en ese momento donde nos llaman nos alistan para ayudar. Entonces, en su momento, el padre, mientras nos está llamando, despide al hijo. Así de claro. Ya llega, antes de preguntar, antes de nada, parte por despedir al hijo. Quizás se confió porque tenía a los consultores que estaban llegando, se envalentonó y los saca. Bueno, vamos a hablar ahora del gobierno corporativo. En este caso, había 3 familias, como les comenté. Una familia con 3 hijos y una señora muy joven, bastante involucrada en los negocios de su marido, el caballero de 80 años. Una segunda familia con 2 hijos
y otra familia con un solo hijo, que estaba absolutamente, la de familia 3, estaba muy alejada de los negocios. Entonces, lo que se hace acá es tratar de empezar a darle una mayor formalidad a la Junta Accionista, que ya existía en el fondo, pero se va potenciando más. Y se va creando, dadas las edades de los actores, se empieza a crear una Junta Junior, en que empiezan a aparecer los miembros de la Next Gen, de la siguiente generación, y en que aparece muy clave que desarrollen un ánimo societatis, de manera a poder asegurar una proyección hacia adelante. Entonces, es una junta junior en el fondo, en que su rol es ser principalmente oyente. Es como estar aprendiendo, mirando, empezar a conocerse más entre sí, vincularse más, porque los patriarcas de estas tres familias eran muy cercanos, pero los hijos no tenían tanta cercanía. Entonces se va creando este espacio. Al mismo tiempo, nuestra labor, aparte de ayudar a formalizar la Junta, estructurar más su funcionamiento, crear esta Junta Junior en el fondo, es que se va estructuramos un gobierno más corporativo. Esto era una empresa multinegocio, la verdad que habían varias, ustedes van a ver esta palabrita que voy a estar usando a menudo en estos cuadros, que dicen UEN, Unidad Estratégica de Negocios, SBUs, se llaman en inglés, Strategic Business Units, unidades de negocio de distinto tipo, todo bajo el ámbito más logístico en general. Y por lo tanto, se profesionaliza este directorio a través de incorporar directores externos. Al mismo tiempo, les comenté que el controlador de facto, ¿no es cierto?, una persona muy visionaria, y por lo tanto veía que habían temáticas muy importantes, por ejemplo, de cambio tecnológico, blockchain, etcétera, que son temas que están cambiando ese tipo de industria, y por lo tanto es importante tener un comité. De hecho, uno de los directores que incorporamos acá es un director que lidera este comité tecnológico de manera a poder ayudar. También es un proceso como VICA, ¿no es cierto?, en que se está como reconvirtiendo esta industria, igual que el caso previo que mostraba. Y por otro lado, a los otros directores que están más externos les interesan mucho las temáticas de administración y finanzas, dado que hay uno de los socios que está más involucrado, que debe tener un poquito más de control en ese sentido. Finalmente, lo que hacemos fue analizar, siempre los directores, los CEOs que habían probado anteriormente, eran gente que traían de afuera, eran como decías, que venían con la verdad, venían con todo, pero no entendían el negocio, eran caros, no aportaban valor y la organización los resistía. Lo que hicimos acá fue mirar a esta organización y descubrir y analizar un poco los perfiles que habían entre los gerentes de las distintas unidades de negocios. Y finalmente lo que vimos era de que había uno que era naturalmente un primus inter pares. Tenía mayor, no era mayor, fíjense, no era mayor, sin embargo tenía mayor seniority, mayor liderazgo, mayor peso que los gerentes de las otras unidades de negocio. Y por lo tanto se desarrolla un plan de carrera para que este personaje pase a convertirse al cabo de un cierto tiempo en un CEO externo, ¿no es cierto?, pero parte del grupo a esta altura, y se genera su sucesión internamente. Incluso uno de los miembros que estaba acá, que era un miembro de la familia, que tenía ciertas competencias, se va a sumar también al directorio corporativo. Ese es el movimiento 2 que pueden ver ustedes. Entonces, el movimiento 1, ¿no es cierto?, es el paso de este gerente que se convierte en gerente externo, y por otro lado, uno de los miembros de la familia empieza a incorporarse al directorio. Y al mismo tiempo, como les decía, se va preparando el ánimo societatis. Entonces, como pueden ver nuevamente, un caso de gobierno corporativo en la práctica, ven como todas las piezas tienen su rol, ven la importancia de la inteligencia emocional, del equilibrio y de los procesos, como les voy a mostrar en el último caso, que les voy a mostrar de un caso fallido, en que justamente no hubo proceso. Voy al cuarto caso. Este es el caso Triple Z, en que es un caso muy especial, pero no único, porque nos ha tocado verlo en otros casos, en que la sucesión se produce de un padre a un externo y después de un padre a un hijo. Y es una sucesión basada en las competencias. En este caso,
Les cuento la historia con esta imagen. Es un fundador ya fallecido de la Gen 1, ¿no es cierto?, la 1G, que tuvo solamente 2 hijos. Y les entregó la propiedad, les entregó 45 y 45, aunque ustedes leen 35 ahí, por ciento a sus 2 hijos. Sin embargo, el gerente general, que era de toda su confianza, le entregó un 10% originalmente. Por lo tanto, aparece un externo en esta figura. En algún momento, el hijo número 2, con bastante dificultades, voy a poner aquí como una especie de serrucho, como se ponen los genogramas, ¿no es cierto?, con su hermano, entre los 2 hermanos había mucha tensión, y por distintos negocios que decide venderle un 10% más de su propiedad al gerente general, quien originalmente tenía un 10%, termina teniendo un 20%. El hermano 1 sigue con su 45% y el hermano 2 queda con un 35%. El gerente lidera un equipo con ejecutivos externos y con algunos miembros de la familia. Y en algún momento ya se hace mayor este gerente general y se decide el directorio de la compañía, que incorpora 2 directores externos, acá pueden verlo, 2 directores externos, etc. Decide reconocer al hijo de este propio gerente general, quien había tenido un extraordinario desempeño, este era el familiar que estamos nombrando acá, el extraordinario desempeño en el manejo del negocio, decide nominarlo como gerente general. Entonces, muy interesante en este caso, como del fundador se pasa a un gerente general externo, además socio, ¿no es cierto? Y cómo desde ese gerente general externo, ya convertido en socio, se pasa a un gerente general sucesor, en que el hijo sucede al padre. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol juega el gobierno corporativo? El rol que juega el gobierno corporativo, ustedes pueden imaginarse las tremendas tensiones que tiene un proceso de este tipo. Tremendas tensiones, en las cuales obviamente el padre ya había fallecido, la tensión entre los 2 hermanos, el ruido que puede haber generado para uno de ellos en particular, el hecho que el padre le entregara propiedad a un director externo, que de alguna forma con ese 10% podía inclinar la balanza en una dirección u otra, pero además que termine tomando una participación. Ahora, es una participación que ha sido probablemente el mejor negocio que ha hecho esta familia, porque se ha asegurado los talentos del padre, gerente, y del hijo, gerente, y que en ese sentido nunca ha estado el talento en los miembros de la familia, sino que más bien en esta rama gerencial, llamémosle, si que así queremos llamarle. Pero por lo tanto, en el directorio, el rol de los directores externos, el rol de un buen protocolo, y acá en realidad hicimos 2 protocolos, un protocolo de gobierno familiar y un protocolo de gobierno corporativo, ha sido clave para asegurar que estos acuerdos se respeten y que el sistema no se bloqueen por las tensiones que hay entre uno y otro. Entonces, y en ese sentido, los directores externos también han jugado un rol muy importante. De hecho, finalmente se decidió en este grupo que un externo fuera el que presidiera la compañía. Entonces, nuevamente, esto les muestra un caso en el cual son las competencias las que desarrollan el proceso de sucesión y cómo el gobierno corporativo está cubriendo, está asegurando, sosteniendo el proceso para llegar a buen puerto. ¿Okay? Entonces, palabras claves, ¿no es cierto? Talento, proceso, órganos externos, familiares, etc. Veamos ahora un caso fallido. Este es un caso que me da mucha pena porque sintieron que sabían hacerlo todo. Esta es una historia de 2 ramas familiares, un hombre y una mujer, en que cada uno decía que el otro había sido el mejor socio, el socio ideal. Ella, porque él era realmente un gestor brillante, un genio en el rubro de la industria en que estaba en el fondo, y por lo tanto creó un valor extraordinario, fue un verdadero refundador, palabra que vuelve a aparecer. Y ella, al mismo tiempo, le entregó toda su confianza,
todo su apoyo, su compañía, en todo el proceso de crecimiento, de tomar riesgo y desarrollo de una compañía que estaba muy complicada originalmente. La propiedad, por diversas cosas que van ocurriendo en el tiempo, terminó quedando 80% en manos del hombre, un 20% en manos de la rama, de la hermana, digamos, en ese sentido. El directorio, por mucho tiempo estaba constituido por este refundador, el hermano, ¿no es cierto? Dos hijos de él y dos sobrinos de su hermana, más un externo de toda confianza que estuvo por 40 años. Entonces, el hermano era en la práctica un todista nuevamente, ¿no es cierto? De perfil muy controlador, de perfil genio, etc. Entonces, acá, en algún momento, previendo que venía la hora en que iba a tener menos energía, en que iba a requerir apoyo, orquestamos en conjunto un proceso de traer a un gerente general externo. Un gerente general que al interior, en este caso, no estaban las competencias, se trajo a alguien de muchas capacidades y la verdad con mucha visión de la industria, etcétera, y que trabajó muy bien con el fundador por un periodo muy importante, muy, muy importante. Okay. Ahora, en algún momento... Nos quedan 10 minutos, Gonzalo. Con este caso voy a terminar entonces, Fernando. Muchas gracias por recordarme. He estado mirándolo de vez en cuando, pero gracias. En este caso, ¿no es cierto?, el presidente con más de 80 años decide retirarse, en realidad su salud lo obliga a retirarse. Ninguno de los tres hijos ni sobrinos tiene competencias de negocio, tienen competencias específicas, pero no de negocio amplias. Sin embargo, por diversas razones, el padre le cede la presidencia a su hijo mayor. También en algún momento empieza a enfermarse seriamente el director externo y el padre casi simultáneamente. Y por lo tanto, en algún momento salen casi automáticamente el padre refundador, ¿no es cierto?, y un director externo de mucha confianza por mucho tiempo. Ahí es el momento en que no nos llaman, para ser bien claro, porque dicen, no, probablemente aconsejados por terceros, quizás con otros intereses, no lo sé muy bien, dicen, bueno, esto es muy simple, si salió el fundador que sabía mucho y sale el otro, hay que hacer un proceso con headhunters. Y salen a buscar dos directores externos que los seleccionan con headhunters. Fantástico, ambos habían sido gerentes de compañía, uno ya era director de varias compañías, entonces uno dice, oye, para este book parece que esto era todo ok. Sin embargo, al no haber proceso, nunca se involucra en el proceso de sucesión del fundador al gerente general, que era una persona muy senior, de mucho nivel, y que obviamente requería lo que lo aprendí haciendo talleres de empresas familiares en Japón, la palabra nemawashi, en que tú tienes que escarbar en torno a las raíces. Tengo un artículo escrito sobre eso, pueden buscarlo en mi LinkedIn si quieren, y se los mando, o me lo piden, en que justamente hay que escarbar en torno a las raíces para poder trasplantar un árbol. Y a eso se parece en la sucesión, al trasplante de un árbol. Por lo tanto, el gerente general se resiente y se genera una guerra interna entre el gerente general y los dos nuevos directores, e incluso el hijo que es nominado, que no tiene las mejores competencias, pero sin embargo es una figura que le da autoridad, que le da continuidad al negocio. Y por lo tanto, a poco andar, el gerente general decide retirarse. Por lo tanto, y esta es una situación que se está viviendo hoy en día, yo lo miro con mucha inquietud y preocupación, porque tengo mucho cariño y aprecio por esta familia, pero lo miro desde afuera. Uno no puede entrar a esta fiesta hasta que no te inviten, ¿no es cierto? Con mucha preocupación de que efectivamente ha quedado prácticamente desmantelado toda la capacidad, todo el conocimiento del negocio, que estaban sobre concentrados en este padre y en el gerente general, y ahora no hay ninguno de los dos. Y por lo tanto, están los miembros de la familia que no tienen tantas competencias de negocio y dos externos que son gente de muy buen nivel, pero que no conocen de verdad el negocio. Llevan un tiempo, pero la verdad que es un negocio complejo, desafiante, y por lo tanto no hubo proceso. Y eso es lo más clave. Esto no es un problema técnico, es un problema adaptativo, en que todo el sistema tengo que irlo equilibrando, reequilibrando y asegurando de llevarlo por buen camino.
Entonces, hasta ahí tenía puesto como el cierre, por si llegábamos hasta esta parte de acá, Fernando, pero si me permite, quiero mostrar una lámina de conclusión, pero voy a ver si la tengo. No. Tengo muchos casos acá, aquí sí. El gobierno corporativo, por lo tanto, yo me quedo con la conclusión de que el gobierno corporativo es una conversación, en que estas personas tienen que conversar de la manera correcta, en los lugares correctos, de la forma correcta. Se me abro ahora a las consultas o preguntas que puedan tener y dejo de compartir mi pantalla. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, nos puede apoyar aquí a través del chat, con cualquier duda que pudieran tener. O en voz alta, como quieran. O en voz alta, como prefieran. Ya en 5 minutos daremos inicio a la plática de Luis Cepela, que ya nos espera en el panel en la ventana de panelistas. Pero Gonzalo, yo creo que muy clara tu exposición, muy completa. Yo creo que siempre nos encontramos este tipo de arquetipos de familias. Aquí nos pregunta Roland, ¿cómo convencer al fundador que debe ceder el poder al nuevo gerente general, ya sea familiar o externo? Una pregunta de todos los días. Exactamente, ese 5 veces antes del desayuno nos llega esa pregunta todos los días, en el fondo. A ver, en ese sentido aparece como muy importante el proceso de osmosis, en que el proceso, insisto en la palabra proceso, no debe ser amenazador para los fundadores o para los líderes. Mostré 2 o 3 casos en los cuales se va generando, y yo digo a veces, en forma, espero que suene gracioso en el fondo, como un masaje corporativo, en que la jorobita hay que irla aplanando, pero vuelve a salir, por lo tanto hay que seguir. Entonces, por lo tanto, persistencia, cuidado, nema washi, tomar, y les insisto, les puse mi LinkedIn en el chat, si quieren pincharlo, pueden mandarme otras preguntas después o ver, porque algunas cosas que tengo escrito al respecto, porque efectivamente, tomar las consideraciones, hay una transacción familiar que es clave, reconocimiento a los líderes, reconocimiento a los fundadores o refundadores, eso ayuda a que ellos entreguen los espacios. Eso creo que también es un elemento muy importante en ese sentido. Entonces, ese convencimiento proviene, se lo invita a ser más generoso, cuando el otro es más generoso, cuando se es más generoso con uno. Y de alguna forma hay que mostrarle, de buena forma, que lo más duro para todos nosotros, entender que no somos eternos, pero que sí su obra, su legado puede persistir, si es que lo hacemos de buena forma. Y en ese sentido los legados muchas veces son como los hijos mayores o hijas mayores, ¿no es cierto?, los consentidos o favoritas en ese sentido. Entonces, se puede, por lo tanto, generar una forma de trabajo. Me preguntan, y la última pregunta que hago cargo muy rápido, ¿qué pasa cuando no tiene el tamaño para pagar un gobierno corporativo adecuado? Los gobiernos corporativos son el mejor negocio. En la práctica pueden costar muy poco. O sea, la verdad, a mí me pueden preguntar y yo les puedo conseguir gente que prácticamente por nada está dispuesto, porque son ejecutivos que quieren formarse como directores. Pero ojo, no cualquier ejecutivo sirve. Tienen que tener un entrenamiento y capacidades especiales. Y para eso hay programas como el programa Governing, que damos con el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica y otros, para prepararse adecuadamente. No basta con ser un buen ejecutivo para ser un buen director. Claro. Esa es una pregunta que también hacen muy seguido. Es muy caro tener un gobierno corporativo, pero no. Gonzalo, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando para dar entrada al siguiente conferencista. Es un honor y un gusto iniciar esta semana de festejos de la familia empresaria con esta exposición tuya. De verdad, muchísimas gracias por todo. ¿Algo con lo que quieras cerrar la plática? Sí, yo diría que en el fondo acá hay varias P que son la clave. Que haya un partnership entre los fundadores y los sucesores. Que haya un buen proceso que ha existido. Que sean las personas con las capacidades correctas. Que desarrollemos un buen plan. Y que además tengamos claros los plazos dentro de lo que esto debe ocurrir.
Yo diría que esas son las grandes, son las 5 P's con las cuales les invito a mantener mente. Hay otras P's más, pero yo diría que esas son las P esenciales. Así que Perfecto. muchísimas gracias, Fey, Fernando y Andrés por esta maravillosa oportunidad.